¿Alguna vez te has sentido atrapado en tus propios pensamientos? Imagina esto: una persona camina por un laberinto oscuro, rodeada de muros altos que bloquean su camino. Cada vez que intenta avanzar, se encuentra con un callejón sin salida. Parece imposible escapar, hasta que de repente una luz brillante ilumina el camino. Esa luz no solo muestra la salida, sino que también disipa la oscuridad que la rodeaba. Ahora piensa, ¿y si esa luz representa la palabra de Dios? Tal vez has estado luchando contra pensamientos negativos, dudas, temores o incluso hábitos que te limitan. Quizás te has preguntado, ¿cómo puedo cambiar mi manera de pensar? ¿Cómo puedo encontrar paz en medio del caos? Aquí está la verdad: la palabra de Dios tiene el poder de liberar tu mente y transformar tu vida. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es simplemente un libro, es una herramienta poderosa que puede penetrar en lo más profundo de tu ser. Ella confronta tus pensamientos errados, revela la verdad y te libera de ataduras mentales y emocionales. Piensa en David. Cuando enfrentó al gigante Goliat, no confió en su propia fuerza ni en sus armas. Él declaró: no, con espada ni con lanza vendrá la victoria, sino con el nombre del Señor. 1 Samuel 17:45. David sabía que la confianza en la palabra de Dios era su mayor arma. Por otro lado, piensa en Pablo. Antes de su encuentro con Cristo, él perseguía a los cristianos y vivía en odio y orgullo. Pero cuando fue confrontado por la verdad de la palabra, su vida cambió completamente. Hechos 9:1-19. La palabra lo transformó de perseguidor a apóstol. Si hoy sientes que estás atrapado en pensamientos que te limitan, detente por un momento. Respira profundo. Escucha lo que Dios quiere decirte. Mi palabra te liberará. Mi verdad te hará libre. Entonces, respira fundo, abre tu corazón y prepárate para descubrir cómo la palabra de Dios puede renovar tu mente y transformar tu vida. ¿Cuántas veces una persona se ha sentido atrapada por sus propios pensamientos? Tal vez has estado luchando contra pensamientos de inseguridad, dudas o temores que parecen controlar tu vida. Quizás te has encontrado repitiendo frases como: no soy lo suficientemente bueno, nunca voy a cambiar, Dios no tiene un plan para mí. Aquí está el problema. Muchas personas viven prisioneras de su propia mente, permitiendo que pensamientos tóxicos y mentiras del enemigo definan su identidad y su futuro. En Efesios 6:17 leemos: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra arma contra los ataques del enemigo, pero muchas veces dejamos que las mentiras, en lugar de la verdad, ocupen nuestra mente. Piensa en Adán y Eva en el jardín del Edén. El enemigo llegó con una mentira. ¿De veras dijo Dios que no podían comer de ningún árbol del jardín? Andrés, Génesis 3:1. Esa mentira sembró duda en sus corazones y ellos cayeron en desobediencia. El enemigo sigue usando la misma estrategia hoy. Nos susurra mentiras como: Dios no te ama, no puedes confiar en Él, tu situación nunca va a mejorar. Aquí está el mayor desafío. Cuando creemos estas mentiras, estamos diciendo: palabra de Dios, no confío en ti. Y el resultado es claro: frustración, ansiedad, falta de propósito y una sensación constante de estar estancado. Si estás viendo este video hoy y sientes que tus pensamientos te están controlando, quiero que sepas algo importante. Dios no quiere que vivas prisionero de tu mente.
Él te ha dado su palabra para liberarte. Ahora es el momento de reflexionar. ¿Estás dispuesto a dejar que la palabra de Dios confronte tus pensamientos y transforme tu vida? Dios tiene una solución específica para ti hoy. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la solución. Permite que la palabra de Dios renueve tu mente, porque cuando cambias tu manera de pensar, cambias tu vida. La palabra de Dios tiene el poder de liberar tu mente de pensamientos negativos y llenarte con la verdad que transforma. Pero, ¿cómo hacer esto? Vamos a explorarlo paso a paso para que puedas aplicar esta verdad a tu vida hoy mismo. Primero, somete tus pensamientos a la palabra de Dios. En 2 Corintios 10:5 leemos: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada vez que un pensamiento negativo o una mentira del enemigo intente controlarte, somételo a la verdad de la palabra. La Biblia es como un filtro que limpia tu mente de lo que no proviene de Dios. Aquí está la clave. No puedes simplemente ignorar los pensamientos negativos. Debes reemplazarlos con la verdad de la palabra. Piensa en Josué. Cuando fue llamado para liderar a Israel, Dios le dijo: no se aparte de tu boca el libro de esta ley, sino medítalo día y noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué 1:8. Josué aprendió que la clave para su éxito estaba en meditar constantemente en la palabra. Otro ejemplo es David. En medio de sus luchas, él declaró: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Salmo 119:105. David sabía que la palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos guía hacia decisiones correctas. Decide hoy. Somete cada pensamiento a la autoridad de la palabra de Dios. Declara: si no está en la Biblia, no lo creo. Hazlo una práctica diaria. Cada vez que un pensamiento negativo aparezca, pregúntate: ¿qué dice la Biblia sobre esto? Dios tiene una solución específica para ti hoy. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la solución. Permite que la palabra de Dios renueve tu mente, porque cuando cambias tu manera de pensar, cambias tu vida. La palabra de Dios tiene el poder de liberar tu mente de pensamientos negativos y llenarte con la verdad que transforma. Pero ¿cómo hacer esto? Vamos a explorarlo paso a paso para que puedas aplicar esta verdad a tu vida hoy mismo. Primero, somete tus pensamientos a la palabra de Dios. En 2 Corintios 10:5 leemos: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada vez que un pensamiento negativo o una mentira del enemigo intente controlarte, somételo a la verdad de la palabra. La Biblia es como un filtro que limpia tu mente de lo que no proviene de Dios. Aquí está la clave. No puedes simplemente ignorar los pensamientos negativos. Debes reemplazarlos con la verdad de la palabra. Piensa en Josué. Cuando fue llamado para liderar a Israel, Dios le dijo: no se aparte de tu boca el libro de esta ley, sino medítalo día y noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué 1:8. Josué aprendió que la clave para su éxito estaba en meditar constantemente en la palabra. Otro ejemplo es David. En medio de sus luchas, él declaró: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Salmo 119:105.
David sabía que la palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos guía hacia decisiones correctas. Decide hoy. Somete cada pensamiento a la autoridad de la palabra de Dios. Declara: si no está en la Biblia, no lo creo. Hazlo una práctica diaria. Cada vez que un pensamiento negativo aparezca, pregúntate: ¿qué dice la Biblia sobre esto? Segundo, medita diariamente en las promesas de Dios. En Salmo 1, 2, 3 leemos: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La meditación en la palabra no es solo leerla, es reflexionar en sus promesas, memorizarlas y permitir que transformen tu corazón. Aquí está la verdad. La palabra de Dios no es solo información, es transformación. Cuando la meditas, penetra profundamente en tu ser y cambia tu forma de pensar. Piensa en Jeremías. En medio de sufrimientos y persecuciones, él declaró: hallé deleite en la palabra de Dios más que en cualquier tesoro. Jeremías 15:16. La palabra fue su refugio y fortaleza. Otro ejemplo es María, la madre de Jesús. Cuando recibió el anuncio del nacimiento de Cristo, ella respondió: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:46-47. María meditó en las promesas de Dios y creyó que Él cumpliría su palabra. Decide hoy, dedica tiempo cada día a meditar en la palabra. Hazla parte de tu vida diaria. Comienza con pequeños pasos. Lee un versículo por la mañana, reflexiona sobre él durante el día y luego decláralo en voz alta antes de dormir. Tercero, declara la palabra de Dios en voz alta. En Salmo 107:20 leemos: envía su palabra y los sana y libra de sus destrucciones. La declaración de la palabra activa su poder en tu vida. Hablar la verdad de Dios en voz alta confronta las mentiras del enemigo y te llena de fe. Aquí está el desafío. No guardes la palabra solo en tu corazón. Declárala en voz alta. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Piensa en Jesús cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que Satanás intentó engañarlo, Jesús respondió con la palabra: escrito está. Mateo 4:1-11. Él nos enseñó que la palabra es nuestra arma más poderosa. Otro ejemplo es Pablo. Cuando enfrentó tormentas y prisiones, él declaró: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La declaración de la verdad de Dios lo mantuvo firme en medio de las pruebas. Decide hoy. Declara la palabra de Dios en voz alta. Dile al enemigo: mi mente está renovada por la verdad de Dios. Cuarto, rodéate de personas que hablen la verdad de Dios. En Proverbios 27:17 leemos: el hierro con hierro se afila, y un hombre alumbra el rostro de otro. Las personas con las que te rodeas influyen en tu forma de pensar. Rodéate de aquellos que hablan la verdad de Dios y te animan a vivir según su palabra. Piensa en los discípulos. Jesús los formó para que hablaran y vivieran la verdad de la palabra. Ellos se apoyaron mutuamente y llevaron el mensaje de salvación al mundo. Decide hoy. Busca comunión con otros creyentes que te inspiren a crecer en la palabra. Únete a un grupo de estudio bíblico o una iglesia donde puedas aprender y compartir. Finalmente, recuerda esto: la palabra de Dios no solo informa, transforma. Cree en su poder y permite que renueve tu mente. Si estas palabras resuenan en tu corazón, repítelas conmigo. Señor, entrego mi mente a tu palabra, renueva mis pensamientos y líbrame de las mentiras del enemigo.
Declaro que tu verdad me hará libre. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te inspiró a permitir que la palabra de Dios renueve tu mente, quiero invitarte a hacer algo importante ahora mismo. Suscríbete a este canal. Activa la campanita para recibir más contenidos como este, que te ayudarán a profundizar en la palabra y experimentar su poder transformador. Deja tu me gusta. Esto nos ayuda a llegar a más personas con esta palabra poderosa. Y si conoces a alguien que necesita escuchar cómo la palabra de Dios puede liberar su mente, comparte este video. Nuestro propósito es recordarle al mundo que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas. Tu transformación comienza hoy. Ahora, sigamos adelante porque aún tenemos mucho más para compartir. ¿Alguna vez has sentido que el enemigo te bombardea con pensamientos negativos? En Efesios 6:17 leemos: «Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». La palabra de Dios no es solo un libro, es una espada poderosa que puede cortar las mentiras del enemigo. Aquí está la clave: el enemigo utiliza mentiras para robarte paz, alegría y propósito. Pero la palabra de Dios confronta esas mentiras con la verdad. Piensa en Jesús cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que Satanás intentó engañarlo, Jesús respondió: «Escrito está». Mateo 4:1-11. Él nos enseñó que la palabra es nuestra arma más poderosa contra el enemigo. Otro ejemplo es David. Cuando enfrentó a Goliat, no confió en su propia fuerza ni en sus armas. Él declaró: «No con espada ni con lanza vendrá la victoria, sino con el nombre del Señor». 1 Samuel 17:45. David sabía que la confianza en la palabra de Dios era su mayor arma. Aquí está el desafío. El enemigo viene como un ladrón para robar, matar y destruir. Pero la palabra de Dios lo confronta directamente. Decide hoy, cada vez que el enemigo intente llenarte de dudas o temores, responde con la palabra de Dios. Declara: «Escrito está». Hazlo una práctica diaria. Memoriza versículos clave que confrontan las áreas donde el enemigo te ataca más fuerte. Un error común es creer que nuestra identidad está definida por nuestras circunstancias o errores pasados. En 2 Corintios 5:17 leemos: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». La palabra de Dios te recuerda quién eres en Cristo. Eres amado, redimido, perdonado y llamado según su propósito. Aquí está la verdad. Cuando permites que la palabra renueve tu identidad, comienzas a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Piensa en Pedro. Antes de conocer profundamente la palabra, él era inseguro e impulsivo. Pero después de ser transformado por la verdad de Dios, se convirtió en un apóstol valiente. Hechos 2:14-41. Otro ejemplo es Pablo. Antes de su encuentro con Cristo, él perseguía a los cristianos y vivía en odio y orgullo. Pero cuando fue confrontado por la verdad de la palabra, su vida cambió completamente. Hechos 9:1-19. La palabra lo transformó de perseguidor a apóstol. Aquí está el desafío. Muchas personas viven prisioneras de su pasado, creyendo que nunca cambiarán. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Decide hoy, declara quién eres en Cristo. Repite diariamente: soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Escribe versículos que hablen de tu nueva identidad y léelos cada mañana para comenzar tu día con la verdad de Dios. ¿Qué sucede cuando una persona enfrenta tormentas emocionales o situaciones difíciles? En Isaías 26:3 leemos: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado».
La palabra de Dios tiene el poder de llenarte de paz, incluso en medio del caos. Cuando meditas en sus promesas, Él calma tus pensamientos y te da descanso. Aquí está la clave. La paz no depende de las circunstancias, depende de en qué o en quién estás enfocado. Piensa en los discípulos durante la tormenta en el mar de Galilea. Ellos estaban aterrorizados, pero Jesús calmó la tormenta con su palabra. Marcos 4:39. Hoy, Él sigue trayendo paz a nuestras vidas a través de su palabra. Otro ejemplo es Daniel. Cuando fue arrojado al foso de los leones, él no estaba ansioso ni desesperado. Daniel había pasado tiempo en la palabra y sabía que Dios lo protegería. Daniel 6:10-23. Aquí está el desafío. En lugar de enfocarte en el caos, enfócate en la palabra de Dios. Ella te dará paz en medio de cualquier tormenta. Decide hoy, busca la paz de Dios a través de su palabra. Medita en promesas como Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Haz de la palabra de Dios tu refugio diario. Finalmente, la palabra de Dios no solo informa, también inspira acción. En Santiago 1:22 leemos: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra de Dios no es solo para leerla, es para vivirla. Cuando aplicas sus enseñanzas, experimentas su poder transformador en tu vida. Aquí está la verdad: la fe sin obras está muerta. La palabra de Dios exige obediencia. Piensa en Nehemías. Cuando oyó la palabra de Dios sobre la reconstrucción de Jerusalén, no solo la escuchó, actuó. Su obediencia trajo restauración a toda una nación. Nehemías 2:17-20. Otro ejemplo es María, la madre de Jesús. Cuando recibió el anuncio del nacimiento de Cristo, ella respondió: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Lucas 1:38. María no solo escuchó la palabra, la vivió. Aquí está el desafío: no puedes quedarte solo en la teoría. La palabra de Dios debe ser aplicada para que produzca fruto. Decide hoy, sé un hacedor de la palabra. Aplica lo que aprendes en tu vida diaria y permite que Dios te use para impactar al mundo. Comienza con pequeños pasos. Practica un versículo por semana y observa cómo transforma tu vida. Hemos llegado a un momento especial, un momento de conexión profunda con Dios. Si hoy has sentido que necesitas permitir que la palabra de Dios renueve tu mente y transforme tu vida, detente por un instante. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón y te ayude a recibir su verdad como una fuente de renovación y libertad. Padre, hoy clamamos por todos aquellos que están atrapados en pensamientos negativos, dudas o temores. Para los que luchan contra mentiras del enemigo, Dios, libéralos con tu palabra. Que tu verdad confronte cada mentira y los llene de paz. Para los que necesitan renovar su identidad en Cristo, Señor, recuérdale a cada persona quién es en ti, que sepan que son amados, redimidos y llamados según tu propósito. Para los que buscan paz en medio del caos, Jesús, sé su refugio. Llena sus corazones con tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Para los que necesitan ser impulsados a la acción, Espíritu Santo, guíalos a vivir tu palabra. Que no solo la escuchen, sino que la obedezcan y sean transformados por ella. Nos rendimos a ti, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Hoy declaramos sobre cada persona que está viendo este video: tu mente puede ser renovada. Tu vida puede ser transformada. La palabra de Dios tiene el poder para hacerlo. Señor, bendice a aquellos que están listos para cambiar.
Da fuerza a los que están cansados de vivir prisioneros de sus propios pensamientos. Guía a los que buscan paz y dirección en medio del caos. Para aquellos que temen que sea demasiado tarde para un cambio, Padre, recuérdales que nunca es demasiado tarde para tu gracia. Hoy es el día de la renovación, la transformación y la restauración. Y para aquellos que están listos para confiar plenamente en tu palabra, Señor, fortalece su fe. Guíalos a meditar en tus promesas y a vivirlas diariamente. En este momento te invito a cerrar los ojos y orar conmigo. Si estás en casa, levanta tus manos. Si estás viendo esto en tu celular, coloca tu corazón en sintonía con el Espíritu Santo. Repite conmigo: Señor, entrego mi mente a tu palabra. Renueva mis pensamientos y líbrame de las mentiras del enemigo. Llena mi corazón con tu paz y guíame a vivir según tu verdad. Declaro que tu palabra me hará libre y transformará mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Respira profundo. Recibe la paz que solo Dios puede dar. Él está contigo. Él nunca te abandonará. Recuerda las palabras de Dios en Hebreos 4:12.